Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. La 10ª está por comenzar. Una radio llena de cultura y diversidad sexual. Todos esos temas y personas que buscas en internet, pero que siempre borras del historial. La 10ª radio, cultura y diversidad. Comenzamos. Pues muy buenas noches a todas mis amigas, mis amigos y mis amigas que nos sintonizan esta noche de miércoles aquí en la 10ª radio. Yo soy su amigo Rob Hernández y estamos aquí en Jalisco Radio, la radio cultural del estado de Jalisco, que usted nos puede escuchar en el 96.3 de FM en Guadalajara, en el 91.9 FM de Puerto Vallarta y en el 107. Ay, ese siempre se me va, ahorita se los digo, 107.1 FM de Ciudad Guzmán, o si nos está escuchando a través de las redes sociales en Spotify, en YouTube, o en las redes sociales del @la10radio, pues son bienvenidos, y ya sabe que todos los miércoles aquí vamos a tener temas trascendentes, importantes, para la población de la diversidad sexual, pues del estado de Jalisco y en general, ¿no? Y bueno, hay algo que, pues bueno, parece que por más que lo hablamos, por más que abordamos el tema desde diferentes perspectivas, por más que hay más de 40 años de estudios, de campañas, de concientización, de luchas de personas, de muertes de personas, de muchísimas cosas que ha habido alrededor del VIH o del SIDA, pues bueno, creo que nunca es demasiado para abordar el tema, porque aún en estos días, en el año 2021, sigue habiendo mucha desinformación, sigue habiendo mucho miedo, mucho estigma, y bueno, la verdad es que pues no juzgo a las personas que ahorita tienen más de 40, 50 años, que les tocó vivir el nacimiento de pues esta pandemia que vivimos, enfocada mucho hacia los hombres que teníamos sexo con hombres. Pero pues estamos en el año 2021 y también ha habido grandes avances en la ciencia, y precisamente para platicar pues de como toda esta perspectiva, de todo este recorrido, cuáles son los temas más actualizados, invitamos a el doctor Raúl Soria del Estudio Mosaico, pues para que nos platique bien, ¿no? Para que nos diga cuál es la verdad sobre el estudio, cómo ha sido el avanzar en la perspectiva del tratamiento, de la prevención del VIH, que bueno, creo que ya en estos días es muy difícil que hablemos del SIDA, que también empezando por ahí, esa es como una gran diferencia que tenemos que aprender si estamos interesados en el tema. Pero bienvenido, Raúl, ¿cómo estás? Hola, Rob, pues muy bien, muchas gracias por la invitación y pues aquí para tratar de ayudarles a resolver algunas dudas, sobre todo enfocadas a la temática del Estudio Mosaico, que ya desde el año pasado se escuchó bastante en muchos de los medios de comunicación y que hubo un punto en el que hubo hasta desinformación del mismo, pero ojalá que pueda ayudarte a resolver las dudas o las principales dudas que tu audiencia tiene, pues con gusto y gracias por la invitación nuevamente. No, pues al contrario, Raúl, porque creo que es muy importante hablar de frente, hablar directo con las personas. Yo creo que tú más que nadie, y bueno, todo tu equipo, las personas que están en el Estudio Mosaico, conocen perfectamente las dudas que tienen las personas que llegan, o por qué no llegan a hacerse el estudio, o por qué sí llegan a hacerse el estudio. Y ahorita platicando antes de aquí entrar al aire, pues te das cuenta que aún que estás dentro del ambiente, que estás estudiando, que al menos yo que he participado en diferentes campañas de prevención de VIH, etcétera, etcétera, pues no dejas de aprender, ¿no? No dejas de aprender, esto no deja de avanzar para bien, y pues qué mejor, ¿no? Que un experto en el tema nos esté platicando al respecto. Raúl, pero me gustaría irme a lo básico, ¿no? Porque sí puede haber muchas personas, muchos gays, lesbianas, bisexuales, que pues ya nacieron, tienen ahorita 20 años, nacieron en una sociedad donde ya no se oye tanto de este tema del SIDA, ¿no? Que bueno, a muchas de las personas, incluso a mí tampoco me tocó ya tanto como este estigma del SIDA como tal, pero que nos platicaras un poquito cuál es la diferencia y cómo es la gran, por ahí dicen que nadie se muere de SIDA, más bien se mueren de una enfermedad, ¿no? Que por tener SIDA, pues bueno, sí, eso yo creo que es un tema también que a muchos quizás ya está aún más claro, ¿no? Que antes.
Yo a mí me tocó cuando estaba todavía de estudiante de la carrera de medicina, justamente eso que mencionas, ¿no? Ver que incluso las salas en el hospital civil estaban divididas, ¿no? De hecho, el VIH como tal es una enfermedad que la maneja el servicio de infectología y en el hospital civil en particular, a diferencia del resto de hospitales, la unidad se crea justamente con ese estigma. O sea, en esos años, en los años 80, finales de los 90, aquí en Guadalajara, pues básicamente nadie quería, ni siquiera el personal médico querían tratar a la población que vivía con VIH, eran como los apestados, ¿no? De la sociedad por dos cosas. Uno, porque era una enfermedad que poco se conocía y otra cosa importante porque la mayor parte de la población que ha sido afectada, al menos en nuestro entorno social, ha sido la población de hombres que tienen sexo con hombres. Entonces, eran dos cosas muy importantes por las que básicamente no querían como abordar el tema ni el manejo de esta población, porque como ahorita con COVID, ¿no? O sea, se le conocía poco y lo poco que se conocía como que se estigmatizaba por esas cuestiones. Entonces, sí, desde esos años se empieza a hacer mucha investigación en relación al VIH, de tal manera que luego entendimos esos dos conceptos. Una cosa es vivir con el virus, o sea, infectarte con el virus del VIH, y científicamente se le conoce a este virus como un retrovirus o lentivirus, también se les llama lentivirus de lentos, o sea, van avanzando en tu cuerpo muy lentamente, a diferencia de otros virus, como ahorita de moda COVID, que en una semana prácticamente ya tienes el virus totalmente haciendo de las suyas con las manifestaciones clínicas, pero el VIH no, va muy lento. Cuando adquieres la infección, muchas veces pasan incluso años en que ataque totalmente a tu sistema inmunitario, y cuando no tienes la cultura, sobre todo cuando antes la gente no tenía mucho ese conocimiento de estarte haciendo exámenes cuando sabes que estás en riesgo de adquirir la infección, pues llega un momento en el que pasaron ya varios años, 5 o 7 años, y cuando lo haces te das cuenta de que ya no solo tenías el virus, sino que ya el virus atacó completamente a tu sistema inmunitario, de tal manera que toca fondo tu sistema inmune y ya no hay más para dónde atacar ese virus, y ese es el punto en el que decimos que un paciente está en SIDA, o sea, que cae en una enfermedad que se conoce como síndrome de inmunodeficiencia adquirida por el virus que te estuvo atacando por todo este periodo de tiempo. Entonces, esas son las dos diferencias. Tú puedes ser VIH positivo al día siguiente de que adquieres la infección, pero SIDA no lo desarrollas de la noche a la mañana. O sea, han sido casos muy espectaculares los que desarrollan SIDA en menos de un año. O sea, son casos muy, muy espectaculares los que hacen eso. La mayoría de las personas que adquieren el virus tardan años en desarrollar SIDA. Y esto se daba mucho antes. Actualmente, tú bien lo mencionas, prácticamente ahora las guías para manejar al paciente que vive con VIH dicen que si el paciente se conoce con VIH, lo ideal es que inmediatamente se inicie tratamiento para tratar, para digamos, mitigar la proliferación del virus y con esto evitar que el paciente llegue a un estado de SIDA. Y creo que Raúl, eso es lo importante. Sí. Y bueno, por ejemplo, ahorita mencionabas que es un virus que avanza lentamente, que no es tan rápido. Digo, ahorita creo que ya todos tenemos como muy en la cabeza y como tenemos mucho conocimiento sobre, o bueno, creemos tener conocimiento sobre cómo funciona el COVID. En este sentido, ¿en cuánto tiempo se puede detectar el virus del VIH? O sea, ¿cuánto tiempo es este periodo de ventana en el cual nosotros tenemos que dejar a partir de que consideramos que estuvimos en una situación de riesgo? Mira, en ese punto también hay un avance bastante grande en cuanto a las pruebas diagnósticas. O sea, según el periodo de tiempo, es la prueba que se debe de utilizar. Si una persona se considera que tuvo una relación de riesgo, o sea, evidentemente al día siguiente pues es imposible que detectes el virus en la sangre, porque va a depender de la vía por la que entró el virus a tu cuerpo, pero aproximadamente para una persona que adquiere el virus de manera sexual o por transmisión sexual, hay pruebas que ahorita se conocen como pruebas de ELISA de cuarta generación, que lo que te permite detectar son anticuerpos, y no solamente anticuerpos, también un antígeno, una partícula del virus,
y esta la puedes detectar en aproximadamente 8 o 10 días después de que tuviste la relación de riesgo. Entonces, eso es como de lo rápido más novedoso que puedes hacer. Una ELISA de cuarta generación que no solamente detecta anticuerpos, sino que detecta también antígenos virales, y eso sería como lo más efectivo en este momento. Otra cosa que puede detectar si está positivo o no una persona y es mucho más rápida es la carga viral. La carga viral, aproximadamente en 4 o 5 días, tú puedes determinar si el paciente, la persona que tuvo riesgo, está o no está infectada con VIH. Oye, ¿y dónde se pueden realizar esos estudios? Bueno, los ELISAs de cuarta generación o las pruebas de ELISA de cuarta generación para VIH, ahí en el Hospital Civil nosotros hacemos ese tipo de pruebas, al menos en el laboratorio central, pero también en laboratorios pues reconocidos en Guadalajara, siempre preguntar pues si lo que están haciendo son ELISAs de cuarta generación, porque mira, aquí hay una cosa importante, los ELISAs de tercera generación, que son un paso previo a estos de cuarta, detectaban únicamente anticuerpos, y estos tenían, lo que mencionas, un periodo de ventana de hasta 6 u 8 semanas y algunos más. O sea, okay, que la persona pudo haber tenido una relación de riesgo y hasta 2 meses prácticamente después sabe con esas pruebas rápidas de tercera generación si tiene o no tiene la infección. Y con las de cuarta, al menos 2 semanas después en promedio, tú ya puedes saber si la persona tiene o no tiene la infección. Que es Oye, una ¿y las pruebas rápidas? Perdón, oye, ¿y las pruebas rápidas? Pruebas rápidas hay de tercera generación y hay de cuarta generación ya. Hay también ya pruebas rápidas de cuarta generación. De hecho, nosotros para el estudio Mosaico, cuando el participante decide ir a una visita que llamamos de escrutinio, lo que hacemos para determinar si tiene o no tiene infección antes de entrar al estudio, porque evidentemente debe ser alguien que no tenga VIH para poder involucrarse en Mosaico, necesitamos una prueba que nos diga lo más cercano posible a su última relación de riesgo o a su último encuentro de riesgo, si tiene o no tiene VIH. Entonces, pero no es que nada más ahí, o sea, esas las pueden hacer o las pueden pedir en los laboratorios pues reconocidos, o laboratorios que tengan, no sé cómo decirlo, pues, pero un laboratorio donde tú mismo puedas decir si es ELISA de cuarta generación, y ellos seguramente con honestidad te dirán si lo que están haciendo es una ELISA de tercera o de cuarta generación. Pero aclaro, también hay pruebas rápidas que pueden detectar el antígeno y el anticuerpo para el VIH. Y esas también pueden ir con algunas asociaciones civiles donde se las pueden aplicar, ¿no? Sí, digo, no estoy seguro si en todas tengan y que en todo momento las tengan, pero seguro que también se pueden conseguir en asociaciones civiles. Perfecto. Oye, Raúl, y por ejemplo, hablando de la historia, de cómo ha evolucionado pues la investigación y cómo ha aportado a la percepción del VIH, ¿cuál consideras tú que fue como el primer gran avance para reducir la cantidad de contagios del VIH desde que se descubrió? O sea, como pensando en momentos como icónicos en la lucha con el VIH. Pues mira, seguramente lo que yo considero que ha sido más importante ha sido el que el tratamiento antirretroviral se pueda tener de manera accesible para la población que vive con VIH. O sea, ahora sabemos que siempre ha habido estas campañas de la prevención del VIH a través del preservativo, por ejemplo, que es muy efectivo, pero bien lo mencionaste al inicio, o sea, las generaciones de jóvenes que están entre los 20, 25 para abajo, le han perdido como que esa, yo digo, temor al VIH, ¿no? O sea, porque ya dicen, no, de VIH no me muero, me moriré de otra cosa, pero de VIH no me muero. Entonces, este tipo de generaciones, de los 20 para atrás, ya no vivieron eso de lo que vivieron las generaciones que tienen ahora 30 o que tienen 40, sobre todo de los 40 casi para arriba, es a los que les tocó vivir ese estigma en donde los pacientes literal se morían en los pasillos del hospital por diarreas porque no había tratamientos antirretrovirales. O sea, sabemos que preservativos había, y sin embargo, yo estoy seguro que aunque la campaña del utilizar preservativo funcionó y funcionó muy bien, pero no fue hasta que el tratamiento antirretroviral estuvo al alcance de un mayor número de pacientes
que la reducción de la transmisión ha ido disminuyendo. Digo, no quiero decir que con esto, perdón, que ya está disminuyendo la transmisión. Sigue habiendo muchos casos, o sea, sigue habiendo muchos casos, pero claro que si no existiera el tratamiento antirretroviral, esto ya fuera otra historia, ¿no? O sea, sería algo que no se podría controlar de tal manera como se está haciendo ahora. Oye, vamos a un corte aquí en la Décima Radio, pero antes de ir al corte sí me gustaría que regresando nos platicaras, porque durante aproximadamente 25 o 30 años vivimos como una fuerte campaña sobre usa el condón, etcétera, etcétera. Pero resulta que hace que en 2017, 2018 más o menos, que es como cuando ya se prueba la eficacia del PrEP, digo, tú me vas a corregir aquí, es cuando nos dicen que indetectable es igual a intransmisible y entonces pues viene todo un cambio de pensamiento sobre al momento de decir, bueno, sí, pero si tienes incluso relaciones sexuales sin preservativo con una persona cero positivo que es indetectable, no hay riesgo de transmisión. Sí, no, ¿qué pasa ahí? Creo que eso fue como un gran cambio de mentalidad para todos los hombres que vivimos con estas campañas de usa condón, usa condón, usa condón, usa condón. Pero vamos a un corte aquí en la Décima Radio. Yo soy su amigo Rob Hernández y estamos hablando sobre el estudio Mosaico, o como lo han conocido más como la vacuna para el VIH, que también hay que aclarar mucho eso, y al ratito nos va a decir si es para curarla, para prevenirla, o cuál es la función de esta vacuna que se está estudiando. Estamos aquí en la Décima Radio, en el 96.3 de FM en Jalisco Radio. Vamos, regresamos, y de mientras, aquí joteamos. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Regresamos. Te invitamos a conocer Gotas de Orgullo, una serie de actividades en la Ribera de Chapala para celebrar el mes del orgullo de la diversidad sexual. Del 10 al 30 de junio, documentales, exposiciones y charlas sobre derechos humanos se llevarán a cabo en Chapala, Ajijic y Jocotepec. Para más información, consulta las redes sociales del Centro Cultural González Gallo, de The Chapala Lake Society, de Cultura Jocotepec o de Robs MX. Te esperamos. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. Pues muy buenas noches a mis amigas y mis amigos. Estamos de regreso aquí en la Décima Radio y el día de hoy nos acompaña el doctor Raúl Soria del estudio Mosaico. Pues estamos haciendo como una pequeña retrospectiva de cómo ha sido pues la historia del VIH, como qué avances ha tenido. Digo, la verdad es que necesitaríamos como 2, 3 programas para hablar a detalle de todo lo que se requiere. Esto es como ya sabe que aquí en la Décima Radio nos encanta generar preguntas en lugar de darle respuestas, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y bueno, antes de ir al corte, platicábamos con el doctor Raúl, que bueno, al menos yo cuando estaba iniciando en mi vida sexual, pues bueno, había fuertes campañas de usa condón, usa condón, usa condón, si no te va a dar VIH, usa condón, usa condón, usa condón. De repente sale el PrEP, como en el año 2007, 2008 más o menos. Raúl, si no, corrígeme, se empieza... Sí, ya, el PrEP en nuestro medio, yo creo que sí tiene unos 5 años que se empezó a escuchar. Realmente fue del 2015 para acá que empezaron, 2014, no estoy tan segurísimo del año, pero de verdad que aquí en nuestro medio, al menos en México, sabíamos de estudios que se estaban haciendo ya desde los años 2010, 2012, pero era como ahora está Mosaico, ¿no? Estaba en fase de investigación para definir si realmente el PrEP funcionaba o no funcionaba como un método para prevenir la infección, ¿no? O sea, el punto cuando se habló de PrEP fue porque, bueno, quizá tú has escuchado de esto, en el ambiente médico voy a decir la palabra común, que muchos de los médicos o del personal de salud, cuando tienen un riesgo de tratar a veces a un paciente que tiene VIH, que tienen un pinchazo, que hacen una cirugía o algo, y hay un tratamiento que se llama post-exposición, que ya desde hace muchos años que se empezó a dar como tratamiento a aquellos personas o personal médico que tenía este tipo de riesgos, y se vio pues que de verdad en aquellos pacientes que tenían VIH, que quizá no estaban como indetectables y que el riesgo de transmitir la infección era
pues bastante considerable, pues se podía contener el que se puso en riesgo, pues a través de un pinchazo, que ese es otro tema también, de, como dices, hay que hablar muchas cosas y tomar mucho tiempo, pero es donde menos riesgo hay, o sea, la probabilidad de transmitir la infección por un pinchazo es muy baja del VIH. Es mucho más riesgoso transmitir la infección de hepatitis B que de VIH por pinchazo, pero sin embargo, pues daban tratamiento post-exposición, o sea, se exponen, damos tratamiento. Y el PrEP nace después del tratamiento post-exposición. Entonces, pero sí, en México yo creo que unos 5 años, 6 años, cuando mucho, ahora hay una organización civil aquí en Guadalajara que es la pionera y que involucró muchos participantes en el estudio PrEP, pero no está como abierto a la población. Creo que apenas, y eso sí es como una novedad, una primicia, de que nos comentó la jefa del servicio ahí de la unidad de VIH, que a partir ya de este año, no estoy seguro en qué mes exactamente, el PrEP va a ser de acceso libre, o sea, va a haber digamos, un programa en el que se pueden inscribir aquellas personas que se consideran que tienen riesgo de adquirir la infección y que pueden irse a anotar, y en una encuesta, ya no por protocolo, o sea, ya no por protocolo como el que estaba corriéndose aquí con esta asociación civil que se llama INPREP, sino así como el tratamiento antirretroviral para aquellos que ya tienen VIH, el PrEP para aquellos que deciden que quieren tomar prevención de la infección con este método de las pastillas. Entonces, pues digo, funciona, yo te lo comenté antes, es un método efectivo, es un método que ya está probado científicamente que funciona. Entonces, pues eso, habrá quienes se interesen por este tipo de métodos. Y bien lo mencionas, o sea, pareciera ser que las campañas publicitarias, cuando nos hacían ver que el preservativo era yo recuerdo una frase que mucha gente mencionaba, ¿no? Si no hay gorrito, no hay fiesta, ¿no? Entonces, y esa fue como que la temática con la que crecimos muchos de los que vivimos esa etapa de las campañas de utilizar el preservativo. Y a tal grado de que dice, llega el PrEP y la gente como que se olvida de que existen otras infecciones de transmisión sexual que seguro que van a despuntar en un periodo de tiempo muy corto, más con lo que te estoy mencionando, que el PrEP posiblemente llegue a ser de acceso libre a la población. Entonces, pues seguro que van a despuntar otro tipo de infecciones, que a lo mejor curables, sí, pero que pues nadie quiere estar enfermo de nada, ¿no? Y al final de cuentas las repercusiones que trae, o sea, ahora en Mosaico nos estamos percatando de que mucha de la población que llega con las pruebas que se hacen, como son tan asintomáticas, las infecciones de transmisión sexual como clamidia, han salido bastantes participantes con infecciones por clamidia asintomáticamente, que dices, bueno, entonces, pues, ¿qué tiene que ver que esté infectado? Bueno, realmente no es algo que se da como sintomatológicamente, pero que va avanzando la infección. También, por ejemplo, sífilis, bastantes casos de sífilis a raíz de que pues el uso del preservativo ya no es tan primordial en los encuentros sexuales que se tienen. Igual gonorrea también es otra de las infecciones que se están detectando, y bueno, tampoco descartar otras infecciones como las hepatitis C y hepatitis B, que per se pues sabemos que tampoco tienen una cura, a excepción de la C, que en los últimos años sabemos que sí hay un tratamiento ya que cura la hepatitis C. Pero, oye, Raúl, y perdón, para la gente que nos está escuchando y que no sabe qué es el PrEP o cómo funciona una vez que se lo toma en su cuerpo, ¿nos podrías explicar así como medio palitos y bolitas qué efecto tiene esta pastilla en nuestro cuerpo? O sea, sé que de repente se me fue la palabra, pero como previene que la reproducción de las, o sea, o que baje la reproducción de las células CD4. No tengo muy claro cómo, sí, cómo funciona. El PrEP es muy sencillo de entender, o sea, PrEP es parte, así de fácil, PrEP es parte del tratamiento antirretroviral que se le da al paciente que vive con VIH. O sea, entonces PrEP son antirretrovirales, ¿sí? PrEP son antirretrovirales. Entonces, ¿qué es lo que hace? Normalmente al paciente que vive con VIH, las guías de tratamiento para esta población es que debe de haber por lo menos 3 medicamentos. Hay una corriente actual donde les dan
o pretenden darles 2 medicamentos nada más, pero normalmente o habitualmente se les dan 3 medicamentos antirretrovirales a los pacientes que viven con VIH. PrEP es parte de ese tratamiento antirretroviral, pero únicamente son 2 medicamentos en una sola tableta, y lo que hace es, farmacológicamente lo que pasa es que cuando comienzas a tomarte la tableta como cualquier otro medicamento, pues el medicamento se absorbe, se distribuye y llega a todos los tejidos, a todos los tejidos. La idea del PrEP es que cuando alguien tiene una exposición al virus, ya todos tus tejidos, todas tus mucosas, independientemente de la vía por la que entre o pretende entrar al virus, ya encuentre un escudo protector. O sea, que si el virus pretende empezar a replicarse, retomando esta parte básica, los virus del VIH se replican de manera exponencial muy rápidamente. Y cuando la transmisión es anal, que es donde la mucosa anal es como una esponja, llega el virus y inmediatamente se propaga, ¿no? Empieza a ser una proliferación masiva en esa región. Bueno, pues con el PrEP lo que pasa es que parece como si, digo, para que se entienda de esta manera, si se impregnaran todos y cada uno de tus tejidos y que cuando el virus llega, encuentra una barrera que no permite que se replique, porque lo que está protegiendo son antirretrovirales. Lo que van a hacer es que las primeras moléculas, porque acuérdate, un solo virus puede ocasionar la infección en un paciente. Entonces, no es que realmente tengan que ser miles de los millones de virus que muchas veces pueden depositarse, digamos, en una eyaculación, ¿no? Entonces, realmente eso es la idea principal, una barrera protectora con el antirretroviral que se debe de estar tomando de manera constante, y eso es importante. Oye, ¿qué eficacia tiene? Puede tener una eficacia hasta del 98%, o sea, es muy similar a lo del uso del preservativo para VIH, o sea, para VIH, pero para otras infecciones, nula, nada. Sí. Oye, y digo, haciendo como un pequeño paréntesis, ahorita que hablamos de las otras infecciones, he escuchado y leído algunos lubricantes que tienen espermicida que para prevenir o para matar virus de algunas infecciones de transmisión sexual. ¿Funcionan? Bueno, realmente, pues tú lo dices, el nombre espermicida, pues lo que destruye fueron creados para evitar los embarazos, ¿no? O sea, realmente lo que destruía o lo que enlentecía eran los espermatozoides para evitar que llegaran en las relaciones heterosexuales a fecundar al óvulo, pero en realidad lo que existen o lo que estuvo en estudio, que realmente no tengo como un conocimiento tan amplio de ese tema, fueron geles que traían lo que decimos PrEP tomado. Había geles que utilizaban o que estuvieron como en investigación, en donde se aplicaba el gel a modo de lubricante y tenía antirretrovirales ese gel, como para tratar de mitigar el que el virus, si estuviera presente, llegara a proliferar y pudiera inocularse hasta los tejidos en donde va a llevar a cabo ahora sí que la replicación. Pero te digo, de verdad con ese tema no está tan utilizado. Bueno, y sí, Rob, lo que sí quiero comentar ahora que estamos hablando del PrEP es otro tema. O sea, en nuestro medio escuchamos de PrEP y escuchamos del PrEP de la tableta, ¿no? Así como en su momento el Viagra era la tableta azul, bueno, ahora el PrEP es la tableta azul, pero como ya ahora voy a decir la marca, se llamaba Truvada, el nombre comercial de lo que se utilizaba como PrEP, perdió ya la patente y ahora se están haciendo fármacos genéricos de Truvada, entonces pues ya no es la tableta azul, ¿no? Ya las he visto que son en otros colores, pero al punto al que quiero llegar es que no en México, pero en otros países, por ejemplo en Perú, estuvieron probando otro tipo de PrEP que también es con antirretrovirales, pero PrEP inyectado, que no es vacuna, o sea, es un PrEP inyectado, o sea, inyectar antirretrovirales de depósito en tejido muscular, en donde también, al igual que los antirretrovirales que se utilizan con ese mismo fin, es que el paciente o quien decide prevenir también la infección por VIH a través de este PrEP, es que se inyecte una vez cada 2 o cada 4 meses y no tenga que estar tomando las tabletas. O sea, ese ratito me preguntabas que qué tanta o cuál era la razón por la que dejaban de tomar PrEP. Yo te decía que básicamente era por la adherencia, ¿no? Porque el paciente se cansa, o sea, la persona se cansa de tomar pastillas todos los días, que se le olvida, que se va de fiesta, que sabe que no está enfermo y que es una pastilla que va a tomar
prevención, o sea, no estamos tan enfocados en nuestro país a la prevención. Entonces yo creo que el PrEP, cuando se llegue a liberar este PrEP del que te estoy hablando, que es inyectable, seguramente va a mejorar mucho el que la población también se adhiera, porque pues es una inyección cada 2 meses al menos, en donde ya no tienes que tomar pastillas, y de todas maneras tienes la prevención igual a la que te otorga la pastilla tomada todos los días, pues eso va a cambiar también mucho el paradigma de lo que estamos viendo ahora con PrEP, ¿no? Oye, fíjate que ese sí no lo había escuchado, ¿eh? Ese sí no tenía conocimiento, no lo había escuchado y está súper interesante. Me imagino que ahorita debe estar en un proceso en el cual, pues bueno, también están por liberar la patente y ahorita me imagino que solo lo ha de tener como ciertas farmacéuticas, o cómo está el tema. Sí, realmente porque ya ahorita también para tratar el VIH, ya ahorita la novedad no son los fármacos que están 3 en una sola pastilla, que fue lo novedoso cuando Atripla, ¿no? Te recordarás de ese fármaco tan famoso, ¿no? Que fue como que el que cambió también la calidad de vida de la población con VIH, que tenían que tomar originalmente 10 pastillas, 12 pastillas todos los días, a tener que tomar una sola pastilla al día. Bueno, entonces lo novedoso ahora ya no es la pastilla tomada, sino el tratamiento antirretroviral inyectable. Y esto está en estudio, o sea, nosotros en la unidad de VIH tenemos un proyecto de investigación con una farmacéutica, obviamente con un laboratorio internacional, en donde los pacientes que están involucrados en el mismo van a sus visitas cada 2 meses por su inyección y se olvidan de estar tomando pastillas todos los días. Esto mismo que estamos nosotros haciendo con pacientes con VIH, hay otros países en donde están haciendo un protocolo o donde se hicieron protocolos para probar si los antirretrovirales inyectados funcionan también como método preventivo para el VIH, y los resultados pues han sido muy favorables. Entonces te digo, seguramente en un futuro cercano el PrEP también va a cambiar ese escenario que estamos viendo en estos momentos. Wow, ahora sí que esto sí es completamente nuevo para mí. Muchísimas gracias por compartirlo aquí en la décima radio, Raúl. Oye, pero también vino otro tema que, digo, a partir de que ya se empezó a desarrollar el PrEP, que se empezó como que empezó a ser más accesible, porque pues igual al principio como carísimo, ¿no? Incluso para todo. Viene como, creo que es no sé si en la del 2018, en la 2017, en la reunión internacional de VIH-Sida, pues se da la noticia, ¿no? De que después de años de investigación, se llega a la conclusión de que indetectable es igual a intransmisible, ¿no? Entonces, es donde ahí viene como también otra vez todo este cambio de paradigma de pensar en que si tienes sexo, que solo tener sexo con preservativo, con una persona que es seropositiva, perdón, creo que el término seropositivo sigue siendo un poco, incluso como discriminatorio. Vamos a referirnos mejor a personas que viven con VIH. Sí, personas. Exacto. Entonces, ¿cómo se da ese cambio? ¿Cómo se da ese cambio de ahora, de otra vez como o sea, cambia totalmente la percepción nuevamente, ¿no? Para la vida sexual de los hombres que tienen sexo con hombres. Sí, pues eso también son años de investigación, ¿no? Al final de cuentas, que son del 82, 83 más o menos que se descubre el 81 que se descubre el virus, ahorita pues ya van casi 40 años. Entonces, en estos 40 años la verdad es que se ha evolucionado mucho. Yo creo que no ha habido otra enfermedad infecciosa que se haya investigado tanto y en la cual se le haya invertido muchísimo dinero, pero los pasos han sido bastante acelerados y bastante considerables, a tal grado de que simplemente yo mi formación es en farmacología, o sea, yo hice un doctorado en farmacología, y aprovecho pues el paréntesis nada más para comentar eso, el por qué me interesa mucho de los antirretrovirales. Yo me empecé a guiar en la línea de medicina específicamente en fármacos antirretrovirales, y yo en lo que noto pues de esta infección, además de, bueno, cáncer como tal y cosas por ese estilo, pero en VIH los tratamientos antirretrovirales han de verdad evolucionado mucho,
de tal forma que hay cosas que yo cuando estudiante me imaginaba que un día iban a pasar, pero decía, eso es una utopía, no va a llegar a existir eso. Esto, por ejemplo, de los tratamientos inyectables, yo decía, bueno, si existen métodos anticonceptivos donde la mujer se inyecta una vez al mes y se olvida de estar tomando las pastillas, ¿por qué no puede pasar con los antirretrovirales? ¿No? Uh-huh. Y porque mucho de la historia del VIH se centró en curar el VIH, o sea, como que siempre pensamos en que hay que curar el VIH, pero cuando haces como un cambio cuando le das vuelta a la tortilla y dices, ¿sabes qué? No podemos curar el VIH, por lo menos hay que evitar que se siga propagando. Y es cuando se le apuesta mucho a la prevención del VIH, que dijimos con los anticonceptivos de entrada, pero luego con el estudio en el que se empezaron a estudiar las parejas serodiscordantes, esas parejas en donde uno tiene VIH y otro no tiene VIH, y el hecho de que estos que viven de manera serodiscordante, en aquellas parejas donde el que tiene VIH se tomaba su tratamiento antirretroviral, estaba indetectable, y cuando ya se hacen las entrevistas y se investiga que realmente ellos siguen teniendo una vida sexual sin el uso del preservativo y que la persona que no tiene VIH no se contagia, pues como que de ahí nace la idea de investigar más a profundidad esto, ¿no? De lo que tú mencionas, indetectable es igual a intransmisible. Entonces, yo ahora también le comento a los pacientes, le digo, y a la general ahora que, a la población en general ahora que van a lo del estudio mosaico, o sea, ahorita ya lo importante no es preguntarle al chico o a la chica si tiene o no tiene VIH, lo importante es saber, ¿estás o no estás detectable, no? Es yo creo que lo más importante y lo que uno se debería de preguntar antes de decir, me quiero tomar el riesgo de estar con alguien, porque ahorita mucha gente dice, bueno, le hago una prueba para VIH y me doy cuenta si tiene o no tiene, pero bueno, te sale positiva, pero si la persona con la que vas a tener un encuentro tiene su tratamiento antirretroviral totalmente en línea, está indetectable, pues entonces el riesgo se queda por un lado, o sea, pierdes el riesgo de adquirir la infección, estás en ese punto en el que puedes tener un encuentro con esa persona con el riesgo mínimo de infectarte, y a diferencia, ¿no?, de que alguien que posiblemente ni siquiera sabe que tiene VIH, ahí es donde creo que está el principal problema, cuando no sabe la persona que tiene VIH, que no está tomando su tratamiento y sigue teniendo prácticas sin protección, pues es donde el VIH no termina de replicarse o de transmitirse a otras personas. Entonces, esto de decir que indetectable es igual a intransmisible nace a partir de los estudios en las parejas serodiscordantes, y que después de esto se empieza a hacer un poco más de enfoque para la población que vive ya con VIH con tratamiento antirretroviral y que siguen teniendo prácticas sexuales sin protección. Es donde realmente se culmina como con esa teoría, ¿no?, de decir que el que está indetectable es una persona intransmisible. Y aquí yo sí quiero hacer un punto, o poner entre subrayado lo de la persona o las personas que viven con VIH, o sea, la importancia que tiene el hecho de tomarse su tratamiento antirretroviral. O sea, creemos que ya nadie se muere de VIH, que ya nadie se muere de SIDA, o sea, sí se siguen muriendo pacientes por SIDA, se siguen muriendo pacientes por el hecho de que dejan de lado el tratamiento, o sea, sabemos por el tiempo que viven con tratamiento farmacológico que se cansan, o sea, esa es la realidad. O sea, los pacientes también se cansan de tomar pastillas todos los días, y eso puede llegar a pasarle a cualquier persona. Y claro que tiene derecho a decir, ¿sabes qué? Ahorita ya no quiero tomar pastillas, a lo mejor psicológicamente, mentalmente no estoy tan bien, no puedo seguir con el tratamiento, pero es mejor cuando pasa esto, tomar la decisión, hablarlo con su médico y tomarse un break, un descanso para decir, en 2 o 3 meses no quiero tomar tratamiento, quiero descansar, se vale. Pero en ese periodo de tiempo, por lo menos, evitar pues el tener prácticas de riesgo para seguir infectando a otras personas. Pero cuando se toma el papel de decir estoy en tratamiento antirretroviral, se debe de tomar esa conciencia, de no es tomarlo un día sí, 2 días no, otro día sí, y esto es lo peor que un paciente que vive con VIH puede hacer, el estar alternando su tratamiento antirretroviral.
es mejor dejar de tomarlo un periodo de tiempo, pero de tajo, o sea, decir, no me lo tomo, a dejarlo de tomar de manera pausada. Porque hay gente que dice, me lo tomo 3 días y 2 días descanso y me lo tomo. Eso no, porque se crea resistencia a los fármacos y eso es lo peor que el paciente puede hacer. Entonces, digo, si hay algo que quisiera transmitir a la población que quizá nos esté escuchando y que vive con VIH, que tengan conciencia pues de eso. Oye, pues, digo, o que cuidan, o que le pregunten al doctor, digo, para eso hay personas que estudian en ese tema, ¿no? O sea, digo, sí. Yo que voy a andar sabiendo de que si es efectivo dejarlo 2 o 3 días, pues mejor le pregunto y digo, oiga, doctor, quiero hacer esto. Digo, a ver, hay que también, o sea, hay que darle su lugar a quien estudió y quien todo eso, ¿no? Sí. Vamos a un corte comercial aquí en la 10ª Radio, pero pues bueno, prácticamente, pues ahorita bueno, llegamos ya como a la última fase, como a lo más actual, en el tema es la vacuna de VIH, donde también ha habido mucha desinformación, porque muchos creen que es para curar el VIH, otros dicen que no sirve, otros dicen que sí, que ya está disponible, quieren acceder al estudio o al protocolo. Hay mucha desinformación, pero regresando al corte, doctor Raúl Soria nos va a platicar de todo esto y más aquí en la 10ª Radio. Así es que vamos, regresamos y de mientras, aquí joteamos. La 10ª Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Regresamos. Te invitamos a conocer Gotas de Orgullo, una serie de actividades en la Ribera de Chapala para celebrar el mes del orgullo de la diversidad sexual. Del 10 al 30 de junio, documentales, exposiciones y charlas sobre derechos humanos se llevarán a cabo en Chapala, Ajijic y Jocotepec. Para más información, consulta las redes sociales del Centro Cultural González Gallo, de The Chapala Lake Society, de Cultura Jocotepec o de Robs MX. Te esperamos. La 10ª Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. Estamos de regreso aquí en la 10ª Radio y yo soy su amigo Rob Hernández aquí en JB, la Radio Cultural de Jalisco, a través del 96.3 de FM. A nuestros amigos de Ciudad Guzmán que nos están escuchando, un saludo, y a las personas de Puerto Vallarta, pues les mandamos otro saludo muy afectuoso y con mucha envidia por querer estar por aquellos lados, sobre todo en estos días de junio que está haciendo mucho calor aquí en Guadalajara, y pues bueno, no es lo mismo el calor en Guadalajara que el calor en Vallarta con la playa. Y un saludo a Fabián Pelayo que está ahorita en los controles de la 10ª Radio. Y bueno, pues antes de irnos al corte con el doctor Raúl Soria del Estudio Mosaico, estamos platicando de, pues precisamente que lo más novedoso, lo más actualizado en el tema de la prevención de VIH es la llamada vacuna para el VIH, ¿no? Que de entrada, pues creemos que es para, o bueno, muchas veces cree la gente que es como para curar el VIH, pero pues en realidad tiene una función más de prevención, ¿no, Raúl? Sí, de hecho yo creo que al inicio te comentaba también que, bueno, esto del Estudio Mosaico ya desde el año pasado que nosotros lo venimos escuchando por el centro de investigación donde laboro ahí en el Hospital Civil, y cuando se lanza como que la campaña de difusión fue en el CIAM del año 2020, que fue antes de que cerraran aquí todo por la pandemia, porque fue en marzo que se cierra todo por pandemia. Nosotros en enero del 2020 tuvimos un lanzamiento del Estudio Mosaico y fue un boom en todos los medios de comunicación, de tal manera que se empezó como a dispersar la información, pero una información bastante errónea del estudio, de tal forma que muchos se quedaron con la idea de que era una vacuna que venía a curar el VIH, ¿no? Y es algo que sí, desde un inicio se quiso aclarar. De hecho, los patrocinadores del estudio fue de lo primero que comentaron, o sea, que no querían que se crearan falsas expectativas en la población, que simplemente hasta el hecho de hacer difusión en medios como aquí en el tuyo, o sea, uno tendría que cuidar muy, muy particularmente las palabras que debería uno mencionar para referirse al Estudio Mosaico, de tal manera que en esos entonces nosotros ni siquiera podíamos mencionar la palabra mosaico como estudio, sino
un estudio que está probando la eficacia de una vacuna para prevenir el VIH, ¿no? Estaba como todo muy resguardado por lo mismo de que la seriedad del estudio que tiene que ser aprobado por los comités de ética de aquí del hospital, los comités de ética pues a nivel nacional, etcétera. Entonces fue como que un boom de información, pero con mucha desinformación de fondo. Entonces ya ahora yo creo que ya se han estado actualizando bastante los medios de comunicación, han estado recurriendo a las personas que realmente deben de recurrir para informarse y para notificar de lo que está pasando en el estudio. Y es eso, como mencionas, es un estudio que lo que está haciendo en este momento es probar la eficacia de una vacuna que pretende prevenir la infección para aquellas personas que no viven con VIH. Digo, yo todavía... Perdón, sí. Oye, no, es que, a ver, ahorita hablando de la vacuna, ¿cuál es la diferencia con lo que nos platicabas anteriormente sobre el PrEP inyectado? ¿Cuál sería como la diferencia entre esta vacuna que se está estudiando y la presentación del PrEP inyectado que nos comentabas? Bueno, es básicamente el PrEP inyectado, te comenté, son antirretrovirales que se inyectan, o sea, es como, digamos, poner una barrera protectora de antirretrovirales. El virus va a llegar, se va a inocular en los tejidos, pero va a encontrar una barrera de antirretrovirales que, en teoría, al menos esto es lo que hace que la infección se dé en el individuo, pues se destruya antes de entrar, ¿sí? Pero por medio de los antirretrovirales. La vacuna o las vacunas lo que hacen, no nada más la vacuna para VIH, en general todas las vacunas que se han desarrollado para otras infecciones, lo que hacen es estimular nuestro sistema inmunitario o nuestro sistema inmune para que produzca anticuerpos, o sea, produzca lo que son las defensas contra posibles patógenos. En este caso, las defensas que van a evitar que el virus del VIH entre, bueno, no que entre, porque de hecho entra y necesita ponerse en contacto con estas defensas creadas por la vacuna para poderlo destruir. Entonces, son dos cosas diferentes. Uno, lo que ataca al virus es el antirretroviral, o al menos el antirretroviral es que evita que el virus se propague, es el PrEP, y las vacunas lo que hacen, estimulan a tu propio cuerpo para que produzca las defensas contra el virus. Okay. Recordemos esto, el PrEP, obviamente una vacuna es mucho mejor que el PrEP en el sentido de que si llegara a funcionar la vacuna, pues sabemos que nuestro sistema inmune no es que deje de funcionar con esos anticuerpos que se crearon en 2 meses. O sea, sabemos que las vacunas funcionan por mucho más tiempo y el PrEP, seguramente el medicamento no va a durar ahí 3 años. O sea, va a durar, yo te comenté, lo que está ahorita vigente es que se utiliza PrEP inyectable que pueden ponerlo cada 2 meses y cada 2 meses si deja de ponérselo el paciente, pues la barrera protectora se termina y con la vacuna no. Si la vacuna llega a funcionar y demuestra la eficacia que pretende, debe de tener, pues el cuerpo va a desarrollar anticuerpos que le van a funcionar a la persona para prevenir que se infecte. ¿Cuánto tiempo? Esos son parte de las respuestas que se pretende tener con estos estudios. O sea, entonces, ahorita, ¿cómo está funcionando el estudio? ¿Quién se puede inscribir? ¿Cuál es el proceso? Y sobre todo, ¿en cuánto tiempo crees tú, que pudiéramos tener como alguna luz en el camino para decir, sí funciona, no funciona, tiene estos niveles, como decías, tiene estos niveles de protección de tiempo en el cuerpo, no sé? Pues mira, de entrada, el estudio Mosaico es un estudio de investigación farmacológica fase 3. Esto quiere decir, hay 4 fases de investigación en farmacología, ¿no? La fase 1 es la que se hace básicamente en población, realmente en unos pocos sujetos, cientos de sujetos. La fase 2 se hace ya hasta en 1000 sujetos y la fase 3, que ya son miles de sujetos a nivel poblacional, a nivel mundial, perdón, y que requiere básicamente hacer estudios para determinar cuánto es la eficacia que determina la vacuna, cuánto es la eficacia que puede aportar la vacuna. Entonces, quiere decir
que antes de este estudio fase 3 ya existen estudios previos de la vacuna que se utiliza en Mosaico, que no se llevó a cabo aquí en México o que no se han llevado a cabo aquí en México. Es otro punto importante. En México nunca se había llevado a cabo un estudio para probar la eficacia de una vacuna para el VIH. Entonces, estos estudios previos se desarrollaron en población africana, en mujeres, sobre todo es el antecedente previo a la vacuna Mosaico, es otro estudio que se hizo en población heterosexual, en mujeres heterosexuales en África, y la eficacia fue muy buena. Entonces, en este momento, Mosaico lo que pretende reclutar para determinar si hay o no eficacia preventiva es una población muy específica. En realidad son o va enfocada para hombres que tienen sexo con hombres, chicos o chicas trans que también pueden estar teniendo sexo con hombres, y tienen que ser personas que tengan un riesgo bastante considerable de desarrollar la infección por VIH. Quiere decir que para el estudio, las personas que se involucran no solamente es que sean hombres que tienen sexo con hombres, sino tienen que tener una vida sexual activa. Nosotros el corte medio que buscamos es personas que tienen más de 6 parejas sexuales en los últimos 3 meses, y que el uso del preservativo básicamente es no tan constante en sus relaciones sexuales. O sea, eso es lo que el estudio Mosaico determina como alto riesgo de adquirir la infección. Entonces, yo también le comento a la población que se acerca a pedir informes que algo que tienen que tener muy claro es que quien decide participar en el estudio son esas personas que realmente quizá ya probaron con PrEP, quizá ya vivieron la experiencia de estar en PrEP y que no les conviene, que no les convence o que no se adhirieron al tratamiento, y que definitivamente el uso del preservativo no es una de sus prioridades en sus relaciones o en sus encuentros sexuales. Entonces, la vacuna Mosaico lo que pretende hacer con esta población es darles una alternativa de prevención. Claro, o sea, es una alternativa de prevención porque definitivamente no está probada al 100% la eficacia de la misma, pero si no se hace así, no vamos a tener una respuesta, o no vamos a tener una respuesta para saber si la vacuna es efectiva o no es efectiva. Entonces, básicamente está diseñada para aquellas personas que viven con un riesgo constante y latente de adquirir la infección, que no les interesan otros métodos preventivos y que ven la vacuna como una alternativa para poder dejar de tomar pastillas, y que posiblemente sea lo que en un futuro realmente contenga el que la infección por VIH se siga dispersando entre la población. Oye, y yo como usuario interesado, ¿a qué me voy a enfrentar? O sea, ¿cuáles son los pasos un poco a seguir? O hasta qué tanto se puede como compartir, como a lo mejor alguien que nos esté escuchando está interesado en decir, oye, a mí me interesa, creo que cumplo con las características que nos acabas de mencionar. ¿Cuáles serían como este proceso que se vive? Sí. Mira, el diseño del estudio está muy bien trazado. Es un estudio que dura aproximadamente 3 años, o se pretende que dure aproximadamente 3 años, desde el momento en que el participante decide, y digo participante porque nosotros siempre tenemos el chiste que el paciente, pero acuérdense que es población sana. O sea, sana porque ni siquiera es un participante que tiene alguna patología. De hecho, eso es importante. Debe de ser una persona que no esté tomando tratamientos para enfermedades crónicas o para cuestiones crónico-degenerativas, no sé, glucocorticoides. Hay quienes padecen asma. Bueno, los pacientes que tienen asma o la población que tiene asma y que está tomando glucocorticoides de manera constante no son candidatos para entrar en el estudio. Aquellas personas que viven enganchadas al uso de sustancias, drogas, pues sí, sustancias de abuso específicamente, tampoco son como los mejores candidatos para el mismo, sobre todo porque nosotros creemos que cuando ya están muy enganchados a este tipo de sustancias, a veces no se tiene la conciencia tan clara como para determinar el que sí quieren o no quieren participar en el estudio. No siempre es así, claro, siempre se les hace una entrevista, si es necesario se les canaliza con el psicólogo, con el psiquiatra, si es que fuera necesaria la intervención, pero en general la población
cuando decide involucrarse y que cumplen con los criterios que marca el estudio, deben de tener conciencia de que el estudio no termina en una sola vacunación. O sea, el régimen de vacunas para este proyecto es de 4 vacunas a lo largo de un año y el resto del tiempo es de seguimiento para determinar justamente si la vacuna es eficaz o no para la prevención de VIH. Hay algo en el estudio que igual también es importante comentarlo, que cuando una persona se decide involucrar en Mosaico, firma un consentimiento en el que autoriza el estar participando en el estudio. O sea, viene literalmente toda la descripción del protocolo y la persona que lo firma pues tiene que estar consciente y debe de ser una persona que entiende lo que va o su papel que va a jugar en el mismo. Cuando alguien se involucra en el estudio, tiene restringido el estarse haciendo pruebas para VIH por fuera del estudio. Y aquí hay algo importante que es a lo que quiero llegar. ¿Por qué? Porque es un estudio que se diseñó doble ciego, está aleatorizado al azar y hacen 2 grupos. Un grupo lleva la vacuna y otro grupo lleva placebo. Ni los investigadores, ni el participante, ni las personas que están involucradas en la preparación y demás de estudio saben cuáles son los que llevan la vacuna y cuáles son los que llevan el placebo. Entonces, cuando alguien decide entrar al estudio, no se puede hacer pruebas para determinar si tiene o no VIH por fuera del estudio, porque esto abriría el ciego. Hace un momento mencionamos que las pruebas que existen para detectar la infección por VIH en este momento son pruebas que detectan anticuerpos, ¿sí? Y la vacuna lo que hace es estimular al sistema inmune para que produzca anticuerpos contra el virus. Entonces, si alguien decide entrar al estudio Mosaico y se empieza a hacer pruebas para ver si tiene o no tiene VIH por fuera, si es que está en el grupo que tiene la vacuna, pues va a salirle la prueba positiva sin realmente estar positivo, porque va a tener anticuerpos, pero anticuerpos producidos por la vacuna. Entonces, esto abriría el ciego y la persona va a entrar en una crisis en la que va a decir, es que yo estoy positivo y no me dijeron que estoy positivo. Entonces, claro que no es que está positivo, es que tiene anticuerpos, que es lo que se pretende que pase con una vacuna, pero ¿cómo es que te das cuenta o cómo es que el estudio va a buscar si realmente una persona se seroconvierte o no durante la fase de investigación? Hacen pruebas como la carga viral. O sea, no hay otro. Tienen que hacer cargas virales para determinar si realmente el participante se vuelve positivo o no durante la fase de investigación. Entonces, esto sí es algo que en el protocolo nosotros le llamamos VISP, que es un fenómeno de seropositividad inducido por la vacuna. Es la seropositividad que induce el hecho de estar vacunado con una vacuna para prevenir el VIH. Entonces, eso yo creo que es importante que también lo tenga en cuenta la gente que quiere participar en el estudio, porque se les va a expedir digamos, un certificado, porque claro, o sea, habrá situaciones en las que les pidan hacerles pruebas para VIH, a lo mejor por cuestiones laborales, a lo mejor porque deciden casarse, etcétera, pero estando en el estudio, ellos tienen que estar conscientes de que no se pueden hacer esas pruebas por fuera, se pueden solicitar en cualquier momento cuando se está participando en el estudio para que se hagan, pero dentro del protocolo Mosaico. Oye, pues nuevamente, ¿no? Digo, hay que preguntar, hay que confiar en las personas que, pues, están al frente, que están estudiando, que tienen como esta, pues, preparación y que por algo están a cargo pues de este protocolo, de este estudio. Y pues muchísimas gracias por el día de hoy aclararnos como esta breve historia del VIH en México. Nada más digo un punto así como final porque era lo que también quería comentarte, porque Mosaico, escuchamos Mosaico, y yo creo que algo interesante del aclarar por qué se llama Mosaico el estudio, ¿no? O sea, tenemos como que esa idea, ¿no? Y lo vemos en los logotipos de que son como un mosaico, esos cuadritos de colores que aparecen formando las letras de mosaico. Ya nada más es como parte de que la gente entienda por qué se le llama o por qué se le nombró así a este proyecto. El virus del VIH es un virus que muta mucho,
cuando se transmite de una persona a otra, puede entrar una cepa y en el transcurso del tiempo, en la persona a la que se le pasó el virus puede modificar su estructura de tal manera que se habla de que son cepas distintas. Entonces, eso ha sido el principal problema a lo largo de la historia del VIH para el desarrollo de las vacunas, que apenas se desarrollaba una vacuna como ahorita las de COVID, que van dirigidas hacia la espiga principalmente del virus y que la espiga no muta, es una región que no cambia. Entonces, pues todos los virus, todas las vacunas atacan esa parte para que se produzcan anticuerpos hacia esa región y lo destruyen. Pero resulta que el virus del VIH, como es tan mutante o muta demasiado, entonces las vacunas que se hicieron en el pasado iban dirigidas a una región del virus, pero cuando los anticuerpos, porque funcionaban para formar anticuerpos, llegaba el virus, pero ya llegaba con una careta distinta, entonces los anticuerpos que se habían formado realmente ya no lo reconocía al virus que cambió de imagen y por eso que dejaban de funcionar. Entonces la vacuna Mosaico, claro, no se ha hecho ni con virus del VIH, se han hecho las vacunas para Mosaico con una tecnología distinta que es básicamente son moléculas creadas no a partir de virus, son moléculas creadas en laboratorio que son realmente partículas de las distintas cepas de virus que existen alrededor del mundo, con la idea de que en una misma vacuna vayan todas esas cepas y que los anticuerpos que se formen para prevenir la infección no sean de un solo tipo, sino que sean anticuerpos de todas esas posibles cepas o posibles virus que puedan llegar a infectar al individuo. O sea que lo que pretende y lo que está apostando esta vacuna es desarrollar a través del sistema inmune del sujeto que se aplica la vacuna un arsenal de anticuerpos, no solamente dirigidos a un tipo de virus, sino a todos los subtipos de virus que puedan ser los que atacan o los que llegan a infectar al individuo, y cualquiera que sea, existe ya la cantidad de anticuerpos suficientes para contener la infección. Entonces, por eso se le llama mosaico, porque se ha hecho un mosaico de todos aquellos posibles virus o tipos de virus del VIH que en un momento dado pueden ser mutaciones de lo que se ha creado a lo largo del paso del tiempo. Entonces, nada más quería aclarar eso, ¿no? Perfecto, y muchísimas gracias. Justo esa era como mi última pregunta, porque por lo general las vacunas se hacen como de los mismos virus. Pero bueno, ya estamos fuera de en tiempo para terminar aquí la 10ª radio. Si alguien está interesado, Raúl, ¿a dónde les pueden escribir? ¿Dónde pueden pedir información? ¿Dónde pueden tener como este primer acercamiento para ver si son pues candidatos o candidatas para ser parte de este estudio? Miren, nosotros tenemos las redes sociales como Centro Previts, es donde nos encuentran tanto en Facebook como en Instagram. No le estamos dando como mucho mantenimiento a las redes sociales, la verdad, porque nos mandan muchos mensajes a través de WhatsApp y yo creo que es el mejor medio por donde nos pueden pedir o solicitar información o aclarar dudas si es que llegan a tener dudas del estudio y ver si son o no candidatos para participar en el mismo. Sí me gustaría compartirles el número de WhatsApp, que creo que es el que principalmente estamos revisando y donde yo personalmente les envío la información ya prehecha, digo así porque ya tengo unos mensajes que les llegan con los links que tienen que abrir, con el link de la página oficial del Estudio Mosaico, que igual ahorita también se los comparto, pero bueno, el teléfono de WhatsApp en donde pueden pedir información es el 33 11 10 12 00, 33 11 10 12 00, y ahí sobre todo en horario desde 8 de la mañana a 3 de la tarde, los mensajes que manden se contestan en el momento. Ya en el transcurso de la tarde yo me doy la tarea de contestarlos al día siguiente sin falta, y cualquier duda que tengan con relación al estudio Mosaico o orientación al menos para canalizarlos, ahora que les comenté de que a lo mejor PrEP ya va a estar disponible para la población general, que puedan también a lo mejor dirigirse hacia esos centros, porque creemos que el estudio Mosaico es para aquellas personas que realmente están conscientes
de que el PrEP no es una alternativa para ellos y que realmente quieren aportar no solamente conocimiento a la ciencia, sino que también buscan una alternativa para prevenir la infección, ¿no? Que es muy bien, lo importante. Pues muchísimas gracias, Raúl. Cualquier duda, pregunta que tengan las personas, ya saben a dónde comunicarse. 33 11 10 12 00, ahí les van a dar toda la información del protocolo Mosaico. Y bueno, ya se acabó nuestro tiempo el día de hoy aquí en la 10ª Radio. Recuerden, yo soy su amigo Rob Hernández y nos vemos la siguiente semana con más información pertinente para las personas de la diversidad sexual. Así es que nos vemos en la siguiente semana. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. La 10ª está por comenzar. Una radio llena de cultura y diversidad sexual. Todos esos temas y personas que buscas en internet, pero que siempre borras del historial. La 10ª Radio, cultura y diversidad.